Muy buenas noches, ¿qué tal? Esto es Alicante Hoy y aquí estamos dispuestos a comenzar un nuevo programa donde les vamos a contar muchas cosas, muchos contenidos preparados para hoy, pero comenzamos con una de las citas habituales que tenemos en este programa y es con el ICALI, con el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Alicante. Hoy nos acompaña José Lledó, él es el presidente de la sección de abogados especialistas en circulación, responsabilidad civil y seguros. ¿Qué tal? Muy buenas José, tardes. ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría, eres el presidente de la sección, como decíamos, de abogados especialistas en circulación, responsabilidad civil y seguros. Temas importantes siempre, pero en los últimos tiempos quizá más trascendentes porque a veces, como solemos decir, avanza la realidad más deprisa que las leyes y bueno, pues han ocurrido cosas últimamente que han hecho que aparezcan nuevas normativas, nuevas legislaciones. La cuestión de los atropellos, de los ciclistas, una figura que se está repitiendo constantemente, bueno, la omisión del deber de socorro a estas personas y todo esto, pues por ejemplo, a través de una iniciativa ciudadana se ha podido regular. Como estas, bueno, pues supongo que hay muchas más cuestiones dentro de este área de las que podemos hablar. ¿Cuál es la reciente reforma del Código Penal en accidentes de tráfico? Sí, a ver, el pasado día 2 de marzo entró en vigor y una reforma del Código Penal, que cuando hablamos de reforma del Código Penal son penas de prisión fundamentalmente, donde se elevan de forma muy importante las penas para quien comete un delito de imprudencia grave con resultado de muerte que pueden llegar hasta los 9 años de prisión. Sí. Y este tipo de reformas del Código Penal suelen entrar en vigor después de lo que nosotros llamamos, perdón por la palabreja, una vacatio legis, un periodo para que todos conozcamos la ley, sobre todo los ciudadanos. Sí. Un plazo normal se establece de 20 días, pero normalmente pues, en estas modificaciones es mayor. Pues no, entró en vigor justo al día siguiente. Esto pone de manifiesto la sensibilidad que ha habido en el legislativo. El legislativo es una proposición de ley la que puso en marcha esta reforma. Ha sido apoyada prácticamente por todos los grupos, con una enmienda transaccional en la que todos los operadores jurídicos estamos de enhorabuena porque volvemos a lo que antes se denominaba juicio de faltas. Pero bueno, en este caso yo creo que el legislador, dentro de la dificultad que conlleva poner en marcha todas estas iniciativas legislativas y que tiene que pasar por todos los estamentos oportunos, bueno, pues se ha actuado relativamente rápido y tenemos una nueva legislación donde el que la vaya a hacer la va a pagar. Claro. Hasta ahora había una cuestión fundamental ante los ciudadanos, decir, bueno, pues en principio quien comete un accidente de circulación, un delito de imprudencia grave en la circulación, pues bueno, luego estaba ya el seguro, pagaba el seguro, transcurría un tiempo y a lo mejor fundamentalmente en el 90% de las ocasiones no iba a prisión. Ahora la cosa cambia. Los ciudadanos tienen que conocer que hay unas circunstancias, por ejemplo el delito de imprudencia grave con resultado de fallecimiento, que puede llegar hasta 9, pero tiene una pena tipo de 1 a 4 años de prisión. Si se dan las circunstancias de que esa persona o iba bebida o iba con consumo de drogas o con una velocidad excesiva dentro de los parámetros del artículo 379 del Código Penal, directamente ya se considera como imprudencia grave y otro artículo nos dice que la pena será en su mitad superior. ¿Qué quiere decir? Que la pena de prisión será de 2 años y 1 día como mínimo para esas personas. Prisión. Ineludiblemente prisión. Claro, claro. A partir de ahí, esas circunstancias, como comentabas, de que cuando hay circunstancias de ciclistas de hecho la ley no utiliza la palabra ciclistas, claro, pero sí que lo que viene a referir es que cuando hayan 2 fallecidos o un fallecido y un lesionado grave, pues la pena subirá 1 grado, ya estamos en unas penas que van de 4 a 6, claro. Y si es muy elevado, ya estamos de 6 a 9. Si además se ha dado la circunstancia de esa alcoholemia, por ejemplo, de lo que comentaba con anterioridad, pues la pena se nos está yendo cerca del límite de los 9 años, claro. 8 o 9 años de prisión, de cumplimiento efectivo, o sea, que no hay broma. Y otra cuestión importante también de la reforma
es en cuanto a lo que se indicabas de la omisión del deber de socorro. Pues a la hora de aplicar ese delito teníamos ciertas dificultades los juristas, en cuanto que, bueno, se tendrían que dar unas circunstancias, un desamparo de la víctima, se daban circunstancias muy flagrantes en el sentido de decir, bueno, pues si a la persona que has atropellado la has matado y la autopsia determina que ha muerto en el acto, no hay emisión del deber de socorro. Claro. Entonces ahora se ha establecido un delito totalmente distinto y autónomo, que es el de abandono del lugar del accidente. Ajá. Es un delito que conlleva penas de prisión, como establece el propio preámbulo de la ley. Lo que viene a sancionar es la maldad, directamente utiliza la palabra maldad, de la persona que se ve implicada en un accidente de circulación y se marcha. Claro. Sin atender a las circunstancias ya no el fallecido, sino incluso un lesionado. Claro. Y esto es tan importante que, bueno, todo esto se irá limando con las sentencias que se vayan dictando, pero una colisión por alcance leve, en la que uno piense, me marcho, no me paro porque tengo prisa, pues puede estar cometiendo un delito de abandono, porque luego esa persona a la que ha colisionado por alcance puede tener una cervicalgia, por ejemplo. Claro, claro, claro. Si se ha marchado, puede conllevar una pena que puede llevar prisión y privación del permiso de conducir. José, ¿estas cosas ocurren muy habitualmente? Vamos a ver, las estadísticas, el pasado viernes tuvimos una charla, porque nosotros desde la sección y desde el colegio fundamentalmente, nosotros vivimos del colegio, lógicamente, estamos tratando de hacer charlas continuamente de reciclaje, tanto del baremo a la hora de la cuantificación, que es muy importante, y también de estas reformas. El pasado viernes estuvo con nosotros don Vicente Magro, Vicente Magro porque para nosotros es como de la casa, magistrado actualmente. Para nosotros los periodistas también. Magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, donde nos dio una charla y había una ponencia, una transparencia en la ponencia que era muy importante y nos hablaba de la trascendencia de estos asuntos. En los últimos 10 años se hablaban que habían fallecido en accidentes de circulación unas 10.000 personas, no en el interior del vehículo, es decir, unas 5.000 personas motoristas, unos 4.200 peatones y unos 700 aproximadamente ciclistas. Sí. Y 500.000 heridos. 500.000, eso es una guerra. Sí, desde luego. Eso es una guerra. Desde luego. Entonces, es un tema que tiene mucha trascendencia. Claro. Claro, claro. ¿Cómo queda el baremo de tráfico 2019? ¿Qué novedades trae? Bueno, en principio estamos teniendo ciertas dificultades con el baremo, porque es un baremo muy técnico. Eso conlleva que estemos haciendo continuamente cursos, talleres prácticos para los compañeros, porque frente a lo que se podía utilizar con el anterior baremo, que era un sota, caballo y rey, valga la expresión, ahora hay que saber los datos. Entonces, aunque tengas un buen programa donde prácticamente le vayas a meter los datos y te vaya a sacar la indemnización, tienes que saber qué datos le tienes que meter. Claro. Hay un lucro cesante, unos parámetros determinados, unas puntuaciones, un daño excepcional, un daño particular, que todo eso tienes que conocerlo. Claro, claro. Entonces, a partir de ahí se trataron de realizar, es una crítica desde mi punto de vista, de ser muy, muy concreto y bajar al dato, estableciendo incluso unas tablas muy exhaustivas, que, claro, eso no va en una ley. Eso al final, la ley lo que hace es remitir a unas tablas que están publicadas en la página de la Dirección General de Seguros. Claro. Eso yo no sé, jurídicamente es un poco... Las normas se publican en el Boletín Oficial del Estado y si no están publicadas, entonces habría que estar. Por otro lado, hay algunos se actualizan. El legislador en su momento tenía miedo a vincular las actualizaciones al IPC. Entonces, vamos a quitar el IPC y entonces se actualiza a las pensiones. Claro. Pues con toda la revolución que hemos tenido con los aumentos en cuanto al tema de las pensiones, pues ahora hay algunas tablas que no se pueden modificar porque las tienen que modificar los actuarios de seguros, esas quedan ahí
paralizadas, las otras tenemos que ir haciendo simulaciones hasta que se publica. Es un poco complejo todo, ese mundo. Sí, es complejo, sí. Nos queda muy poco tiempo, prácticamente nada, pero yo no quisiera acabar sin poner de relieve pues la importante labor de formación que realiza el ICALI para poner al día a sus colegiados en torno a todos estos asuntos y cuestiones. Muchísimas gracias, José, muchas gracias por estar aquí. Gracias al ICALI, como siempre, por traernos las novedades, cosas que el ciudadano tiene que saber también, no solamente los abogados, sino también nosotros debemos estar informados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad y continuamos enseguida. Hasta ahora.